ya tuve la oportunidad de manifestar nuestra solidaridad con el sufrimiento de los ucranianos, una invasión, una guerra, que es en cierto modo una guerra por proxies, una guerra entre Estados Unidos y China, Rusia apoyada ambiguamente por China, Estados Unidos apoyando también de un modo limitado a Ucrania, ¿no? Bien, hoy vamos a abordar China. En la próxima sesión trataremos explícitamente sobre Rusia. La sesión del 20 de abril será sobre Rusia. Contamos ya con Mira Milosevic, pero hoy vamos a abordar a China. China, un misterio. ¿Por qué China un misterio? Bueno, en buena medida porque es algo extraordinariamente desconocido y ciertamente prejuiciado y estereotipado por parte de Occidente. En cierta ocasión, Churchill dijo de Rusia, y es una cita que se repite con frecuencia, dijo que Rusia era un acertijo envuelto en un misterio y dentro de un enigma. Bueno, esto es mucho más cierto, creo, de China. Esa sensación de desconocimiento y de ignorancia. En mi libro traigo aquí un ejemplar sobre águilas y dragones, el declive de Occidente. Me hicieron una portada muy bonita con un icono que es un águila justamente y un dragón. El águila, que es el águila imperial, el águila de los imperios, que está también en el escudo de los Estados Unidos, y el dragón, que es al tiempo el símbolo de China, el símbolo del emperador, pero también es el icono que en Occidente hemos utilizado en los mapas para ubicarlo allí donde había terra incógnita, algo que desconocíamos, no sabíamos lo que era y poníamos un dragón, ¿no? Ese doble simbolismo, al tiempo oriente e ignorancia, yo creo que es muy adecuado, ¿no? Hay una enorme distancia geográfica y cultural entre China y Europa. Los dos extremos de Eurasia rara vez han tenido una relación directa, los hubo ciertamente con la India, no mucho, pero no con China hasta bien entrado el siglo XIX. También hay que mencionar, probablemente lo veremos, la indiferencia de China, poco interesada en el mundo exterior, muy ensimismada, mundo que considera bárbaro y atrasado. Tuvimos la ruta de la seda, que ahora se trata de revitalizar, en buena medida más mítica que real. Tuvimos el galeón de Manila, por el otro lado, del que los españoles fuimos protagonistas, que hizo de México, por cierto, un hub global, pero poca cosa más, ¿no? Me permitirán que como prueba de esta ignorancia o de este estereotipo traiga a colación dos citas históricas también muy conocidas, ¿no? La primera es la famosa conversación que tuvo Napoleón con Lord McEnroe, que entonces era el embajador de Jorge III de Inglaterra, justamente en China. Le preguntó a Napoleón por qué opinaba sobre los intereses franceses en Asia, y este contestó diciendo: bueno, China es un gigante dormido, dejémoslo dormir el día que despierte. Bueno, dormido. La verdad es que nada menos cierto que un gigante dormido. Un gigante sí lo es, pero pocas sociedades más activas, más laboriosas, más trabajadoras, más comerciantes que China. De modo que de dormido nada, ¿no? El otro estereotipo es otra conversación que tuvo el mismo embajador, Lord McCartney, en este caso con el emperador chino. Le preguntó al emperador, le pidió al emperador que le permitiera abrir los puertos chinos al comercio con las manufacturas británicas, y el emperador le contestó abruptamente: no tenemos la más mínima necesidad de las manufacturas británicas, lo cual pues no le gustó seguramente al embajador. Pero tenía razón en aquellas fechas, hasta 1820 incluso. Los datos históricos ponen de manifiesto que China tenía un PIB que era varias veces el del Imperio Británico. Por lo tanto, estaba tan adelante, más adelantado, desde luego, que Occidente. Luego llegó lo que llaman el siglo de la humillación, luego la revolución, Mao, las reformas de Deng Xiaoping, y lo que encontramos en este momento es un enorme país, un potente país, con unas tasas y unos ritmos de ascenso verdaderamente espectaculares, ¿no? Tendemos a pensar que China es otro país más, otro país normal, solo que más grande.
La verdad es que cuando saltas de 40, 60, 80 millones de habitantes, que es lo que es un país normal, a los 300 y pico, 320, 40 de Estados Unidos y a los 1.400 de China, cambias de escala, entras en otra cosa, ¿no? Y yo en mi libro menciono que China es un objeto político no identificado, es una suerte de civilización disfrazada de Estado, y los propios analistas chinos, hay un libro que ha tenido mucho éxito de Zhang Weiwei, que lo define como un Estado-civilización. Es una idea que creo que conviene manejar y tener presente. Es un país, pero es un país distinto por su propio tamaño. Un país que, como vemos, salta del ensimismamiento histórico a ser un gran protagonista en el escenario mundial, y se encuentra un escenario que ya está ocupado por Occidente, liderado por Estados Unidos. Percibimos bastante bien, por lo menos la percibimos, la presencia exterior de China, pero creo, como señalaba anteriormente, que no sabemos bien cómo es por dentro. Y nuestra intención hoy es analizar en las dos dimensiones, pero también de un modo muy directo en la dimensión interior, ¿no? Sigue siendo una sociedad familiar, patriarcal, tradicional, es rural, es una economía de mercado u otra cosa. ¿Se democratizará? Quizás la gran pregunta del siglo XXI, ¿se democratizará China o no? Y volviendo al exterior, la enorme presencia comercial y económica. China compra, vende, presta. Eso le da un enorme poder político. Exporta su modelo. Rusia, como sabemos, la URSS, para ser más precisos, tenía voluntad de exportar su modelo, pero no sabemos si China está o no interesada en exportar su modelo o simplemente exportar sus productos y sus mercancías. Y yo creo que esto es muy, muy importante. ¿Debemos temer a China? ¿En qué medida estamos en la famosa trampa de Tucídides? En todo caso, y con esto concluyo esta presentación, un poco más larga de lo usual, son 1.400 millones de habitantes, no van a desaparecer, están ahí, y tendremos que hacerles sitio en la articulación del mundo y en el espacio del mundo, de un modo u otro. Si viésemos el mundo como una moneda, nosotros estaríamos en el anverso, Occidente, y China estaría en el reverso, como queráis. Y por eso, precisamente, yo creo que China se considera un misterio, porque en realidad estamos aquí y no hemos dado la vuelta a la moneda. Y de pronto la moneda ha empezado a rodar y nos hemos dado cuenta de que en la otra cara de la moneda había otra civilización totalmente distinta a nosotros. Y es gracioso porque hasta el siglo XVI fue precisamente un agustino, Martín de la Rada, que llegó a unir lo que eran tres países, lo que nosotros pensábamos que eran tres países distintos. Sericum era la seda, el país que de la seda, los seres, el país de los seres, que desde los romanos llamaban a la seda Sericum y le llamaban, pues eso, el país de los seres allá. Catay, que era el país del que hablaba Marco Polo, y China, que era el país del que hablaba India. Nadie sabía que esas tres cosas eran el mismo país. Fue precisamente Martín de la Rada quien consiguió unir esos tres países y decirnos que existía, que era uno solo, ¿no? Bueno, el mundo para China es muy distinto del nuestro, porque para China el mundo es un todo y para nosotros para Occidente, es la suma de las partes, la suma de los estados, ¿no? Y esto hace que la perspectiva natural de China haya sido siempre su dominio sobre el Tianxia. Tian es cielo, Xia hacia abajo. Su dominio sobre todo lo que está bajo el cielo, ¿no? Por eso, precisamente, porque ve el mundo como un todo, ¿no? Lo curioso también es que cuando se forma el pensamiento de Occidente y cuando se forma el pensamiento de Oriente, prácticamente es al mismo tiempo. O sea, es todo entre los siglos 4 y 5 antes de Cristo. En esa época pues tenemos a Sócrates, Platón, Aristóteles, Pericles, Tucídides, y en el otro lado de la moneda tenemos a Confucio, a Mozi, a los legistas, a Sun Tzu, los que forman el pensamiento chino. Entonces, eso es muy curioso, cómo esos pensamientos
tan distintos forman las dos grandes civilizaciones del mundo, ¿no? Los valores ético-morales confucianos son la benevolencia y la corrección. Benevolencia, Ren, y corrección, Li, como el libro de los ritos, ¿no? Pero en realidad corrección social más que ritos, ¿no? Porque lo que viene a significar es la manifestación exterior de la virtud interior. Y de ello se deriva la supremacía de lo colectivo, o sea, la supremacía del interés colectivo sobre el interés individual, que es la característica fundamental del ordenamiento social chino y la base de lo que considera su superioridad moral. El respeto a la línea de obediencia de una sociedad muy jerarquizada y donde cada persona tiene su rol, su papel que desarrollar, ¿no? Y que se considera ese respeto a la línea de obediencia básico para que la sociedad funcione, para que la sociedad tenga armonía y orden. Y todo eso procede de la familia, todo ese experimento del Ren, del Li, de la obediencia, todo eso viene de la familia. Dice el filósofo de principios de siglo, el filósofo chino Lin Yutang, que la familia para los chinos, el sistema familiar es una especie, una forma de inmortalidad social, ¿no? Tiene tanta importancia que es básica la familia para entender todo el orden chino, ¿no? Y esto tiene también parte de su pensamiento, porque mientras los occidentales estábamos muy preocupados en saber qué es lo que era Dios, qué era pues la verdad, la justicia, estos conceptos, los chinos son tremendamente pragmáticos y no tienen esa necesidad de la metafísica, esa preocupación metafísica. Eso escapa a sus intereses. Es cierto que el cielo, cuando hablamos del cielo, del Tianxia, del Tianzi, del Tianmin, cuando hablamos del cielo, el cielo tiene una especie de connotación un poco religiosa, ¿no? Pero en la concepción de los chinos, el cielo ni crea ni destruye, simplemente es el garante del orden y la armonía universal que depende, y volvemos otra vez, de la moralidad de la familia. Aparte de los confucianos, que todo este es el pensamiento, digamos, confuciano, está también el pensamiento de los legistas, que consideran que las leyes deben de afectar a todos por igual. Y no les importa a los legistas la moralidad de las leyes, sino su cumplimiento, el que las leyes sean imparciales. Si miramos a la política interior, o sea, la política de hoy en día, de la China de hoy, pues vemos que existe una marcada, está muy marcada por ese pensamiento legista y por ese pensamiento leninista. Tiene una enorme fuerza, ¿no? Y eso, de esta política, emana. La política esta en la que se ve el legismo y el leninismo emana directamente del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era. Este pensamiento de Li, este pensamiento de Xi Jinping, este ideario, ha sido incluido en los estatutos del Partido Comunista, lo que coloca a Xi Jinping a la altura de Mao Zedong, porque son los dos únicos líderes de China que, estando vivos, han conseguido incluir durante su vida, incluir en el partido, en los estatutos del partido, sus idearios de pensamiento, ¿no? Y esto nos da también una idea de la importancia de Xi en esta política, ¿no? Y cómo Xi está obsesionado por dar una forma definitiva al pensamiento de China y, sobre todo, al modelo político de la China del siglo XXI. Y quiere Xi Jinping que ese modelo de China esté lo más alejado posible de la democracia liberal, porque considera que
China, o sea, su modelo político debe de estar vinculado a la tradición histórica, a la tradición a la tradición cultural, al creciente nacionalismo que vemos hoy en China, que ese creciente nacionalismo en el fondo se yergue sobre el poder omnímodo. Otra vez volvemos al Tianxia, ¿no?, a todo lo que está bajo el cielo, y que solo está tamizado por la armonía, que en el fondo significa la meta social, ¿no?, a lo que se aspira a llegar a esa armonía. Xi Jinping considera que estamos en un momento difícil, estamos en un momento de transición donde hay un poder establecido, Estados Unidos, y un poder emergente que le reta. Entonces, esto lo que vemos es un mundo convulso, tan convulso como era el tiempo en que Confucio consiguió aunar, digamos, el pensamiento existente desde la dinastía Zhou. La dinastía Zhou comenzó en el siglo XI a.C. y Confucio lo que hace es aunar ese pensamiento, ¿no? O sea, recoger el pensamiento existente, las tradiciones existentes en China, y con eso elaborar sus principios. Y esto es un poco lo que está haciendo Xi Jinping, ¿no? Lo mismo que Confucio pensaba que necesitaba poner orden en el caos existente, Xi Jinping también quiere reordenar el caos al que se enfrenta el mundo actual. Pensemos que el Tianxia incluye una cosmovisión que en realidad está aceptada en China, está aceptada por los chinos, pues desde la dinastía Han, que empezó en el siglo II a.C. y termina en el siglo II después de Cristo, ¿no? Y que esta cosmovisión coloca el régimen, el gobierno chino, ¿no?, por encima de todo, y por encima de cualquier régimen político, cultural, militar. Los chinos se sienten por encima, ¿no?, y consideran que su sistema es el correcto. Y esto nos está marcando la tendencia actual que vemos hoy en día en la China, ¿no? Con esta, digamos, para cuando China decide que ha llegado el momento de tener un nuevo orden internacional, que ese orden internacional debe de ser más justo e integrar a muchos más países, ¿no? Y cuando piensa que ella tiene que implicarse en la gobernanza global, ¿no? Evidentemente, aunque todo esto esté referido al Tianxia, Xi Jinping nunca se ha utilizado este concepto, porque este concepto le vincularía directamente al Tianzi, o sea, al emperador, y ya bastante le decimos en Occidente que el secretario general del Partido Comunista Chino es el emperador de la Nueva China, ¿no? Entonces él no menciona este concepto, aunque este concepto esté siempre dentro de su pensamiento, ¿no? El Tianmin, que es el mandato del cielo, que significa el poder que tiene el emperador, pero también tenemos que tener conciencia de que el Tianmin no es un derecho que le llega no es un derecho que le otorga Dios al emperador, ¿no? Es un derecho que el emperador tiene porque reparte bondad, reparte bienestar a su pueblo. Y en este sentido, el pueblo tiene derecho a levantarse cuando el emperador no reparte ese bienestar. Hay una sinóloga española, Dolores Fols, que dice que lo importante de este Tianmin, de esta teoría, es que lleva dentro digamos, el derecho del pueblo a levantarse contra el emperador. Lleva dentro el derecho de la rebelión. ¿Por qué?
Y esto a lo largo de la historia china lo vemos muy claro cuando el campesinado considera que hay una perversión en la dinastía, que no reparten bienestar al pueblo, el campesinado se levanta y se carga esa dinastía y pone otra en su lugar, ¿no? Por eso es el enorme interés que tiene hoy en día el Partido Comunista Chino en seguir el crecimiento económico, en seguir repartiendo bienestar, porque evidentemente pues tiene que seguir avanzando, tiene que demostrar que tiene ese Tianmin, ¿no? La primera vez que China comienza a rebelarse contra su propia herencia confuciana es en el movimiento del 4 de mayo de 1919, que acusan a Confucio de feudal y consideran que ante el mundo como está evolucionando y el que China no haya participado en la revolución industrial y tal, pues que esto es debido a ese pensamiento confuciano. Luego hay otro paso todavía mucho peor en esa destrucción del pensamiento chino, en esa autodestrucción del pensamiento chino, que es la gran revolución cultural, ¿no? Que va de 1966 a 1976, con la muerte de Mao, ¿no? Es un momento en que Mao necesita retomar el poder, en que teme que se le pueda escapar y entonces recurre a intentar crear un hombre nuevo. Y ese hombre nuevo es un hombre que, según Mao, tiene que estar liberado de los 4 viejos. Es decir, los 4 viejos que le esclavizan, que son el pensamiento viejo, la tradición vieja, la cultura vieja y las costumbres viejas, ¿no? De ahí surgiría el hombre nuevo de esa gran revolución cultural. Y en este proceso también de autodestrucción de la cultura china, yo creo que el que tal vez haya hecho más daño a la concepción de los principios básicos de la familia haya sido Deng Xiaoping. Yo considero Deng que es el que logró poner a China en la situación en que está, o sea, conseguir que China se convierta en la segunda potencia económica del mundo, apostando por la modernización de China. Se empeñó en la política del hijo único, y esa política del hijo único no es una cosa temporal. Ya estamos viendo que no es temporal, porque ahora cuando el gobierno ha dicho que ya no hace falta tener un hijo único, que se pueden tener 2, y ahora incluso dice que hay que tener más, que hay que tener 3, al menos para apoyar el gran talón de Aquiles de China, que es su demografía, el envejecimiento de la población tan brutal. Ahora nos encontramos con que la política del hijo único se ha enraizado en la sociedad, ha dañado a ese principio tan importante que decía Lin Yutang de la familia, y los chinos no quieren tener más hijos, y la sociedad china se envejece de una forma espeluznante, y eso precisamente va a ser su gran talón de Aquiles. Entre los grandes pensadores también de China está Mo Tzu, y Mo Tzu, para él, el principal valor del hombre es su esfuerzo por beneficiar a la sociedad y lograr cambios. Mo Tzu también defiende una sociedad igualitaria, el amor universal, el beneficio mutuo, eso que hoy en día los chinos practican y hablan siempre del win-win, queremos win-win. Bueno, pues esto es tan antiguo como la política, como el pensamiento de Mo Tzu, ¿no? Si vemos, podríamos decir que según Mo Tzu, el Partido Comunista se legitima porque cuando toma el poder en 1949 lo que hace es poner todo el esfuerzo común del pueblo en la lucha contra ese país feudal que existía en China, para convertirlo en un país moderno, ¿no? Ahí ponen todo ese esfuerzo. Y ahora la legitimación, volvemos al mismo pensamiento, la legitimación del Partido Comunista está en propiciar, en dar bienestar al pueblo a través del crecimiento económico. Cuando Xi Jinping llegó al poder en 2012, él percibe
la necesidad de reforzar los vínculos internos dentro de China. ¿Por qué? Porque ya hay provincias, o sea, había sucedió todo el problema con Bo Xilai, pero además hay provincias que tienen un poder enorme, como por ejemplo Cantón, como por ejemplo Shanghái. Bueno, Shanghái es una municipalidad, pero tienen un poder enorme y no escuchan al poder central. Entonces, él considera que necesita retomar la ideologización maoísta en el partido, que envuelve entonces con la sabiduría tradicional, para defender el sueño del rejuvenecimiento de China, ¿no? Del gran sueño ese de la nación china, que es la cumbre del pensamiento de Xi Jinping, ¿no? Y estas dos corrientes mismas de la ideologización maoísta, más la sabiduría tradicional, es lo que lleva a Xi Jinping a proclamar también la necesidad de crear una comunidad de destino compartido para la humanidad. Volvemos otra vez, si nos damos cuenta, al mismo concepto del Tianxia, porque esa comunidad de destino compartido para la humanidad es todo lo que está bajo el cielo. Y ya otro gran pensador que tal vez está un poco más cercano a nosotros es Lao Tse. Lao Tse, que es el fundador del taoísmo, ¿no? Y Lao Tse es todo lo contrario a los pensadores de los que hemos hablado, pero que también es la parte, digamos, más religiosa del pensamiento chino, ¿no? Para Lao Tse no hay verdades absolutas, todo es relativo, todo se transforma. La vida y la muerte son, pues, dos fases alternativas de la misma realidad del mundo. Y para Lao Tse, en contra de todos los pensadores anteriores de los que hemos hablado, lo importante es el individuo y la felicidad del individuo. O sea, Lao Tse está absolutamente en contra de las reglas, de la intervención del Estado, de las jerarquías. Él dice que lo que hay que hacer es mirar a la naturaleza, conseguir que el hombre tenga un cuerpo invulnerable, o sea, tenga un cuerpo, y ahí, pues por eso, o sea, de ahí vemos las artes marciales, el tai chi, el qigong, todo esto tiene que ver mucho con el taoísmo, ¿no? Pero claro, ahí, o sea, Paniker decía que el taoísmo era el anarquismo de Oriente, ¿no? Evidentemente, el pensamiento de Lao Tse, esto está en las antípodas de Xi Jinping, porque Xi Jinping lo que quiere es controlarlo todo, está obsesionado por el controlar y utiliza la tecnología y la inteligencia artificial como instrumentos del Estado para controlar las conciencias. O sea, esa es la gran obsesión de Xi Jinping, ¿no? Pero hay otro concepto también que es muy importante, ya lo ha mencionado también Emilio, que es la concepción de China como civilización. China, y los chinos lo tienen muy claro, no es solo una nación, es mucho más que una nación, ¿no? Y este concepto civilizatorio de los chinos está muy arraigado en ellos y está muy arraigado en su concepción y en cómo ellos se ven a sí mismos, ¿no? De manera que, por ejemplo, hasta el siglo XX, hasta bien entrado el siglo XX, en China no hay un concepto de Estado-nación. Lo que hay es un concepto de civilización, ¿no? Y ellos no solo sienten que son chinos porque se sienten irreductibles frente al otro, ¿no? Sino porque ven que lo que tienen es una civilización completa, es una civilización autónoma, es una civilización egocéntrica que está en el centro. Es decir, bueno, ya el mismo nombre de China en chino te
te da una idea de lo que significa esa civilización. Porque en China se dice Zhongguo, Zhong significa centro y Guo significa imperio, imperio del centro. Y todo tiene que girar en torno a ellos, ¿no? Y no solo eso, sino que además todo lo que el mundo pueda ofrecerles, tiene que pasar por un filtro, de manera que se sinice o que se achine, como por ejemplo pues el socialismo con características chinas, la vía china a no sé qué. Todo es vía china, todo tiene que pasar por ese filtro de sinización para que los chinos piensen que es positivo, ¿no? El socialismo que decimos con características chinas, que fue una fórmula creada por Deng Xiaoping, porque en aquel momento él tenía que luchar contra el mercantilismo, o sea, tenía que luchar por imponer un modelo económico mercantilista frente al pensamiento de extrema izquierda, que todavía era muy importante después de la muerte de Mao, ¿no? Entonces se inventó aquello del socialismo con características chinas, y ese concepto estuvo casi medio dormido hasta que Xi Jinping lo ha revitalizado otra vez, precisamente porque necesitaba esa ideologización comunista, o sea, ideologización marxista, comunista y maoísta para su nuevo pensamiento, digamos, para luchar contra los conceptos occidentales, ¿no? Lo que Xi Jinping pretende es construir un relato que sea capaz de reemplazar la modernidad de Occidente, que en realidad el éxito de la modernidad de Occidente significa el atraso de China. Entonces lo que él quiere es revertir eso y conseguir que la civilización china recupere sus valores, ¿no? Pero claro, tiene que hacerlo también infiltrando toda la parte de la ideologización comunista. Y esto, lo que nos encontramos hoy en día, es en una importantísima guerra ideológica, ¿no? Y él lo tiene asimilado como tal, como una guerra ideológica. Claro, al otro lado del mundo está Biden, que también ha decidido iniciar una guerra ideológica contra China, con ese intento de aunar a todas las democracias contra las autarquías del mundo, ¿no? Entonces, esto nos da una imagen también de cómo nos enfrentamos a una nueva guerra fría en la que la ideología va a tener, pues, tanto poder como la tuvo en la anterior, ¿no? Y es importante porque Xi Jinping ha sido el que ha tenido, de todos los líderes, el que ha tenido más éxito en crear esa imagen ideológica de China, ¿no? Del pensamiento chino, para evitar que sucumba al individualismo y a la colonización cultural de Occidente. La apertura de Deng Xiaoping, Deng Xiaoping consigue volcar el país en lo que es la economía, pero al abrir las ventanas, al abrir el país con su política de reforma y apertura, todo lo que considera Xi Jinping pernicioso, que son los principios occidentales, empiezan a entrar en el pensamiento chino. Entonces, él es, digamos, el líder que ha conseguido que esa visión de uniformidad ideológica de la población china tenga más fuerza, ¿no? Y es más exitosa. Porque esta misma uniformidad es lo que nos está llevando también a esa pelea entre China y Occidente, ¿no? Porque las 55 minorías nacionales que tiene China, pensemos que los Han forman el
el 91%, pero luego hay un 9% que son minorías nacionales. Y vemos cómo esas minorías nacionales se resisten a la uniformidad que Xi Jinping pretende. Y esto es lo que ha dado origen a los campos de reeducación por el trabajo que se están dando precisamente en Xinjiang, ¿no?, con los uigures. Es ese intento de Xi Jinping de conseguir que los uigures también sean comunistas con características chinas, ¿no? Y también toda esta ideologización tan fuerte que estamos viendo en China tiene su impacto también en cuanto a la concepción de los derechos humanos, porque China insiste en que para ella los derechos humanos tienen que tener una prioridad, la subsistencia y el desarrollo económico. Y luego ya, cuando estas dos condiciones se cumplan, entonces se podría hablar de lo que son los derechos humanos en general. China insiste en que es una mentira que los hombres nazcan libres e iguales, porque dice el feto no crece de igual forma en una mujer que es rica, que vive bien, que tiene una casa estupenda, que no tiene preocupaciones, y una mujer que no tiene para comer, ¿no? Entonces, no se nace igual. Esa es la postura de China. El profesor Yao Yao de la Universidad de Relaciones Exteriores de China señala que a partir de 1840, cuando China sufre muchas sacudidas políticas, ¿no?, entonces digamos que frente a esas sacudidas políticas, los chinos, como ya hemos visto en 1919, se rebelan contra y empiezan a odiar su propia cultura, ¿no?, su propia forma de ver el mundo. Y sin embargo, él dice que eso no han conseguido, el odio ese que se genera en la cultura, no ha conseguido borrar la tradición. Y es precisamente la tradición china tan fuerte lo que ha conseguido que China hoy en día sea capaz de modernizar el país con esas características chinas. Hablo también del ideólogo al que tú te referías, a Jiang Weiwei, que él dice que de la misma manera que Estados Unidos tiene una excepcionalidad, y con eso ya voy cerrando, China tiene también su propia excepcionalidad. Y la propia excepcionalidad de China son los 4 super que tiene China. Y dice que tiene una superpoblación, un superterritorio, una súper larga tradición y una súper rica cultura. Y entonces, con estos 4 súper, pues ¿qué pasa? Pues que para China no es ningún escándalo el tener un sistema de gobierno de partido único. ¿Por qué? Porque en el fondo lleva 2000 años con ese partido único, porque al fin y al cabo el mandarinato son como los miembros del Partido Comunista, ¿no? Y el mandarinato también, de la misma forma que el Partido Comunista gobierna hoy sobre China, sobre los 1.400 millones de China, pues el mandarinato representaba también y gobernaba también a todo lo que había bajo el cielo. Y este ideal meritocrático es a lo que China aspira. O sea, desde Deng Xiaoping hasta hoy, digamos que China no quiere tomar esos valores de Occidente y que su modelo de país, si existe un país ideal, pues ella querría ser como Singapur, ¿no? Entonces, pues, con eso ya. Muchas gracias. La idea que tenía era eso, utilizar mi experiencia, ¿no? Pues estos años viviendo en China, trabajando entre la economía y la tecnología con las mejores universidades de tecnología y algunos parques tecnológicos de allí, y las startups y las empresas que hay en China, bueno, pues transmitir un poco todo eso, ¿no? Pero quería enlazar con lo que decía Georgina, ¿no?, para que no haya un hueco, y me parece que era Chuangzi el que decía: un soberano es como un barco que navega sobre el pueblo, ¿no?, sobre el agua, y puede navegar fácilmente, pero también el agua puede volcarlo, ¿no? Y creo que eso está un poco en la base, ¿no? Y me contaba un amigo casado con una chica china que habían ido a visitar a su bisabuelo, que tenía 100 años, y que el hombre pues ya estaba mayor, ¿no? Y al final de la conversación siempre preguntaba: pero ¿ahora quién es el emperador?
¿no? Y entonces creo que esto un poco enlaza la tradición, ¿no? Entonces, bueno, yendo un poco a lo que pensaba contar, 8 cuestiones, ¿no? Que lo voy a dejar un poco abiertas a posta, ¿no? Que yo creo que son las que definen qué sucede en China, ¿no? Para también fomentar un poco de debate. La primera, y es que China nos ha traído de vuelta algo que es la economía planificada contra la economía nuestra, ¿no? Sea un poco social de mercado, sea economía de mercado, ¿no? Que podemos discutir en eso, ¿no? Esto parecía un debate que ya había terminado. Pues el mundo soviético pues, había intentado ir por ese camino y parecía que no había nada que explorar. Sin embargo, China está diciendo, cuidado que hay otro modelo. Y es un modelo que tiene mucho que ver con la tecnología, porque está basado en datos. Porque si al final uno piensa en grandes compañías como puede ser, no sé, Amazon o cualquier otra que queráis, ¿no? Que son más grandes que países, estas organizaciones que son exitosas, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Insisto en esto del corto plazo, dentro no son muy democráticas. Hay un orden muy... O sea, que mucho cuidado que quizá con una estructura cuidadosa, con unos planes, ¿no? Con una arquitectura top-down, con unos mensajes que se transmiten y con el control asociado a la tecnología de los datos, a lo mejor la economía planificada es más capaz que nuestras ideas un poco de economía de mercado. Lo dejo ahí abierto, pero esto es uno de los ingredientes que China pone, ¿no? Y entonces también, y en ese sentido has dicho una cosa muy interesante, Emilio, que es una economía de mercado utiliza el mercado. Cuidado que muchas veces China utiliza las palabras que nosotros utilizamos, igual que los derechos humanos, con un significado diferente. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? En general, y es mi interpretación, cosas como empresa y mercado en China están sujetas a un objetivo mayor, que es la política. Podemos llamarlo política industrial en nuestros términos o podemos llamarlo, como ellos llaman ahora, el common prosperity, ¿no? La prosperidad común, ¿no? Queremos un poco que todos avanzar juntos, ¿no? Bueno, hay muchas desigualdades. Esta es la primera idea, ¿no? Esta idea de economía planificada contra economía social, de mercado, economía de mercado. La segunda es, bueno, ¿y qué ventaja tiene una democracia frente a un sistema autoritario? Porque esto es también otra de las cosas que China intenta demostrar. Mi sistema, ¿no? Lo ha dicho muy bien Georgina, es mejor que el que está fuera. Y de hecho es la motivación última de escribir un libro, ¿no? Porque yo me preguntaba allí todas las noches, si los sistemas autoritarios son obviamente mejores gestionando las crisis, porque hay una cadena de mando, lo hemos visto con la pandemia, alguien ordena, oye, pues si te sales de la línea, pues afronta las consecuencias. Entonces, ¿qué tienen los sistemas democráticos? ¿Tenemos algo? Entonces, después de darle muchas vueltas, mi conclusión, que no estoy muy seguro, pero lo dejo aquí, la diferencia está en la cuestión del rango de soluciones que se pueden explorar, ¿no? Al final, un sistema autoritario tiene un rango de soluciones limitado, porque si nos vamos un poco lejos, empezamos a cuestionar las propias bases del sistema, empezamos a poner al lado enfrente a Confucio, porque China es también las dos cosas. Es el individualismo extremo, el anarquismo de Lao Tse, es también el confucianismo. Ahora estamos en este péndulo en una lectura confucianista, ¿no? Pero cuidado que son las dos cosas. Entonces, nosotros, que a veces lo leemos como confrontación, pero quizá nuestras democracias, que son bastante, a lo mejor, no muy eficientes en el corto plazo, precisamente porque podemos hablar de cosas que en otros sitios serían complicadas, somos más eficientes en el largo plazo. Quizás estemos viendo un poco la gestión del COVID, algo de ese tipo, ¿no? Que vemos obviamente un caos y un poco un desastre, pues incluso mayúsculo en ciertos sentidos. Sin embargo, hemos aprendido a vivir con ello, mientras que China está capturada en su narrativa y en su eficiencia en el corto plazo. Entonces, dejo ahí también esta cuestión, pero China lo quiere plantear, ¿no? Y un poco su narrativa, que es muy importante, la narrativa que vamos a enfrentar todos estos años y ya hemos empezado a enfrentar, pone su sistema por delante, ¿no? ¿Vale? Y con otros elementos como la meritocracia que podemos discutir de ellos. La tercera cuestión es, ¿cómo se construye un gran país? Esto es lo que está en la base del sistema de China. Entonces esto es muy simple, ¿no? Para China los elementos son muy simples. Una sociedad cohesionada, una sociedad que comparte una visión común. Nosotros queremos pensar que eso no significa una sociedad única, ¿no? Todos muy igualitos. Queremos pensar que eso permite una sociedad diversa, cosa que no está sucediendo en China, ¿no? Esta cohesión es a base de que todo se parezca entre sí mucho, ¿no? Sobre esa base de una sociedad cohesionada y el compartir una visión común, lo que hace falta es obviamente un liderazgo fuerte, ¿no? Pues eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y el plan de largo plazo, ¿en qué consiste? Pues algo muy sencillo, algo muy económico, ¿no? Muy macroeconómico, que es tecnología. Ahora estamos viendo cómo China está girando
Oye, tenemos suficiente B2C, ¿no? Tenemos suficiente comercio online, pagamos con el móvil. Ok, hemos cubierto eso. Ahora quiero inversión en deep tech. Ahora quiero inversión en tecnología, en tecnología disruptiva. ¿Por qué? Porque esa tecnología es la que me lleva a la innovación, y de la innovación me lleva un poco a una competitividad, y si mantengo esa competitividad un tiempo suficiente, soy más productivo con los mismos recursos que otros, y ese diferencial de productividad pues lo convierto en liderazgo, lo que yo quiera. Puedo ser más hacia los hospitales y la calidad de vida, o puedo ser más militarista y convertirlo en armas mejores y más potentes, ¿no? Ese es el plan, no tiene más secreto, ¿vale? Entonces, eso también China es un espejo nuestro y nos hace preguntarnos, nosotros compartimos una visión común, sabemos dónde queremos ir, tenemos una sociedad cohesionada que comparte eso, más allá de las dificultades del corto plazo. También lo dejo ahí, ¿no? La cuarta cuestión, que es la base de este plan. ¿Puede un sistema autoritario generar innovaciones disruptivas? No innovaciones incrementales, porque las innovaciones incrementales ya sabemos que las hace, y muy bien, ¿vale? Consiste en hacer el puente más grande del mundo, el túnel más... Pues no hay ningún problema, ¿vale? Pero, ¿qué pasa sobre las innovaciones disruptivas? Nosotros, en nuestro a veces pienso, soberbia occidental, pensamos que hay una conexión entre la libertad de acción y las innovaciones disruptivas, porque nos han contado algo de Steve Jobs y se ha ido a un garaje y se le ha ocurrido una cosa. Pero yo siempre recomiendo el libro de Mariana Mazzucato, ¿no? Del Estado emprendedor. Y es, cuidado, que gran parte de las innovaciones a lo mejor vienen del lado público. Y la vacuna que tenemos, la mayor parte, estamos sentados aquí, Pfizer, es después de 8 o 10 años de inversión pública en un par de inmigrantes turcos que vinieron a Europa. Eso no tiene nada de pinta de iniciativa del sector privado, tiene otra pinta, ¿no? Entonces, bueno, China nos vuelve a poner, ¿no?, esta cuestión, ¿no? Y es un poco económicamente la base. La quinta, los problemas estructurales, ¿no? y que tiene enormes. La demografía ya se ha mencionado, pero hay una cuestión económica de fondo y también es una de las bases del libro que me intrigaba, es por qué las compañías o los países nos siguen creciendo y creciendo y creciendo. ¿Qué problema hay, ¿no? ¿Qué pone límites al tamaño de las cosas? Y entonces la explicación de la economía es el problema del principal agente, ¿no? Hay un momento que la dimensión es tan grande que el que está por ahí hace lo que quiere él y no lo que quiere el jefe, ¿no? Entonces, esto para mí es un elemento clave, y también explica por qué China ha oscilado entre modelos unificados y modelos desunidos, ¿no? Y ha ido cambiando de uno a otro, ¿no? Aquí otra vez hay un elemento tecnológico. ¿Puede la tecnología solventar este problema? Que es un poco donde está yendo China. ¿Puedes tener un país, un Singapur on steroids, ¿no? Un Singapur que es China ahora y donde ya no hay ciudadanos? Mucho cuidado con esto, sino que hay probos empleados. Porque, oye, si tú trabajas para tu país, ¿cómo se te ocurre criticar a tu familia? ¿Cómo se te ocurre criticar a tu país, ¿no? No es el sitio para el que trabajas. ¿Qué poco sentido tiene esto, ¿no? Bueno, pues eso es lo que enfrentamos. Hay más problemas estructurales. Está la trampa de los ingresos medios, el mecanismo que le ha llevado a China hasta ser un país, pues, de un desarrollo muy rápido. Está a punto de agotarse, si no se ha agotado ya, porque lógicamente tus costes, tanto internos como medioambientales, externos, pues ya no son los que eran, ¿no? Entonces, ¿cómo sales de ahí? Solo sales, hay varias recetas, pero la que está intentando aplicar China es con una inversión más productiva, este giro hacia la deep tech. Pero para eso tienes que tener suficiente capacidad de absorción. ¿Tiene China? Porque dinero tiene, pero ¿tiene la capacidad para que esa inversión se convierta en algo productivo? Eso es lo que no sabemos. Y yo particularmente soy un poco escéptico, porque todavía cuando deambulas por China lo que te preguntan es, ¿me traes tecnología e innovación, incluso de un país mediano, ¿no?, como España, que me ayuda a modernizar mi tejido productivo? O sea, que todavía está en ese camino. Pese a una narrativa de que hay liderazgo en ciertos ámbitos, pero en general también hay una necesidad de modernización, ¿vale? Ok, la número 6 me la salto porque para eso va a hablar Juan Pablo sobre el mundo internacional, entonces eso me ahorra un poco de tiempo porque me quedan un par de minutos. La número 7, voy a utilizar un ejemplo concreto de algo que va a pasar, que está pasando, que es un buen resumen de todo lo que China nos dice, y una revolución pendiente, que es el yuan digital. Entonces, por supuesto, el yuan digital tiene elementos de control, ¿vale? Tiene ese elemento que he contado, ¿no?, de un poco que está pasando por la sociedad y cómo la gestiona. Tiene también un elemento internacional. Me salto SWIFT,
me salto los sistemas de pagos internacionales y creo un intercambio directo en la moneda esta digital. Pero cuidado, que también tiene asociada una serie de innovaciones tanto sociales como tecnológicas. Por ejemplo, si tu dinero está en manos del Banco Central, vas a pagar los impuestos sí o sí. Y vas a pagar los impuestos que corresponden. Y yo te voy a decir qué impuestos corresponden. Y también voy a hacer inmediatamente que todos los que no tienen una cuenta bancaria la tienen, porque va asociado a esos derechos humanos de desarrollo económico. Y también podemos hacer esto que no quería, el dinero de helicóptero, ¿no? Repartir, ¿no? Esto lo hemos visto con la crisis, que es muy ineficiente. Los bancos centrales dan dinero a los bancos comerciales, los bancos comerciales intentan dinamizar a las empresas y a las familias, pero si puedes directamente aumentar tu saldo o el tuyo directamente, y si aumentas el saldo de los que son buenos y no de los que son malos, bueno, pues ese tipo de innovaciones que tienen raíz social y tienen raíz de comportamiento, pero al mismo tiempo son económicas, lo vamos a ver. Y dejo una última para los que nos estén escuchando. ¿Y qué tal el dinero con fecha de caducidad? Porque el dinero digital permite ese tipo de cosas. Te pago, pero tu dinero sigue contigo mientras cumplas una serie de cosas, no necesariamente para siempre. ¿Estamos preparados para ese tipo de innovaciones potencialmente disruptivas, en este caso en FinTech? Vale. Y la última, para terminar, último minutillo. ¿Qué podemos aprender de China? Porque al final nuestros problemas son los nuestros, ¿no? Y China probablemente tiene los suyos. Y yo me quedo con algunas cosas, ¿no? Un sistema público que compite para ser el mejor, ¿no? Esto es lo que sucede. China es relativamente federal, regional, tú lo has mencionado, ¿no? Este poder que hay. Pero es un poder que está canalizado para ver quién es el mejor de la clase. Imaginemos un país que tiene 17 autonomías, que las autonomías compiten para ver quién hace mejor las cosas y cuando las haces bien las transmiten a otros en vez de competir por echarse la culpa. No me suena tan mal, ¿no? La paciencia y la perseverancia, los planes de largo plazo. Probablemente nosotros necesitamos un plan más de largo plazo que China, si queremos jugar con China, porque nosotros estamos sujetos sino al ciclo político. El ciclo político, pues hoy haces una cosa y al final, si alguien tiene un plan de largo plazo, te lleva a tu terreno, ¿no? Nosotros quizá necesitemos eso, ¿no? Y nos necesitamos también preguntarnos qué nos hace valiosos y qué nos hace diferentes. Y si esto va de civilizaciones, que yo creo que va de civilizaciones, no de cultura, creo que hay una narrativa, la cultura, creo que eso es un error, que nos intentan colar cosas, lo que es la cultura china, que no es real. La cultura china es Confucio, es Lao Tse, es gregaria, pero es individualista, ¿vale? Entonces yo creo que no es la cultura, pero sí es la civilización. Entonces la pregunta importante es qué nos hace valiosos, qué nos hace diferentes. Y creo que China comete un error porque mete en un solo saco Occidente. Pero yo no creo que Europa sea igual que Estados Unidos. Yo no creo que Europa, personalmente, no creo que Europa vaya de individualismo. Yo creo que Europa va de algo que tiene que ver con la sociedad civil. Y creo que hay algo para jugar con nuestras propias reglas ahí, que no es jugar con las reglas de otros, ni de los que están en Pekín, ni a lo mejor los que están en Washington, ¿no? Y con esto, pues, lo dejo. Yo quiero, como dices, quiero dar un poco un giro, ¿no?, a lo que estamos hablando para tratar de dar una panorámica del impacto que China tiene en el resto del mundo, en nuestras sociedades y en todos nosotros, ¿no? Tengo 10-12 minutos y, bueno, pues va a ser un ejercicio de contorsionismo, pero bueno, básicamente, en la parte económica, China a principios, hace ahora mismo 2 décadas, año 2001-2002, pone en marcha esta estrategia de salir afuera, que básicamente se debe no solo a tratar de conseguir que sus empresas estatales pues, se conviertan en jugadores globales o a liberar de sobrecapacidad a estas mismas empresas, sino por la necesidad estratégica que China que tiene, ¿no? Y básicamente es la de garantizar su suministro futuro de recursos naturales que a su vez son indispensables para alimentar pues 2 de los motores de la economía china, que son la fábrica del mundo y la urbanización de China, ¿no? Bueno, esto en el contexto de algo que ha apuntado Georgina, de ese pacto, ¿no?, que hay social, de alguna manera, entre el Partido Comunista y la población china, por el cual unos no discuten el monopolio del poder del partido a cambio de que el otro pues, ponga las condiciones de prosperidad para la sociedad china, ¿no? Entonces, bueno, en esos 20 últimos años, hace 2 décadas, pues esto era un fenómeno, no sé si prácticamente inexistente, pero realmente ha cambiado el mundo, ¿no? Y básicamente pues lo que ha impulsado es, por un lado, el comercio y las inversiones,
y por otro la construcción de infraestructuras, ¿no? En cuanto, tengo que decir que respecto a las inversiones, hay un poco una percepción equivocada, ¿no? Muchas veces, sobre todo en países que tienen riesgo, pues China no invierte tanto como que concede préstamos, ¿no? Y sin embargo concede y hace inversiones en lugares que considera que tienen menos riesgo. En cualquier caso, y luego hay en esta estrategia también de salir afuera, a partir del año 2008, pues China consigue cubrir o empezar a cubrir la pieza del puzzle que les falta, que es la tecnología, ¿no? Como con la crisis del 2008 empieza a tener la oportunidad de conseguir pues, activos corporativos y tecnología en el mundo occidental. En cualquier caso, para buena parte del mundo, y sobre todo estoy pensando en los países en desarrollo, que son los que tienen más recursos naturales, pues el impacto del comercio con China ha sido extraordinario. Lo vemos en cómo el PIB de muchos de estos países ha aumentado gracias a la demanda china, y es un PIB que está muy vinculado, pienso yo, a los proyectos extractivos, ¿no? A la exportación de esos recursos naturales. En ese sentido, muchos países, y esto... esto es algo que yo he seguido sobre el terreno en 40 países durante un montón de años, ¿no? De ir a ver los proyectos sobre el terreno. Hay un error estratégico que creo que comete buena parte del mundo, que es no exigirle a China lo que China le ha exigido a los inversores extranjeros durante los 40 años de modernización, ¿no? Que es la transferencia tecnológica, ¿no? Y en ese sentido, pues África, América Latina y otras regiones se han posicionado como meros proveedores de materias primas y sin exigirle a China la creación de riqueza a través de industrias de valor añadido, ¿no? Luego la otra carta que China pone sobre la mesa y que es ganadora y que es muy difícil de batir, ¿no? Es el tema de la construcción de infraestructuras, ¿no? Sobre todo en el mundo en desarrollo donde hay un déficit enorme, ¿no? En términos de precio y de rapidez son imbatibles. Se apunta de que el precio tiene que ver con la cantidad de subsidios encubiertos que reciben esas constructoras chinas en la propia China. Pero en cualquier caso, lo que yo, insisto, yo lo he visto de primera mano, y aunque no quiero dar una imagen de que la presencia económica china en el exterior sea negativa, yo creo que eso no es correcto. Creo que depende de cada país, depende de cada proyecto, depende de cada empresa, ¿no? Y digamos que es una foto que no es lineal, ¿no? O sea, China ha cosechado grandes fracasos en algunas de sus inversiones, ¿no? Precisamente por las dificultades de los países donde invierte. Pero sí que yo he visto, y esto, insisto, lo puedo hablar en primera persona, del impacto social, medioambiental y respecto a las condiciones laborales de esos proyectos chinos, ¿no? Un poco como consecuencia de que China está replicando en el exterior el mismo modelo de desarrollo que ha utilizado para modernizarse, ¿no? Que todo tiene que ver con la eficiencia y muy poco con los efectos secundarios, ¿no? Por lo tanto, China podemos pensar que es el gran ganador de esa relación que tiene con el resto del mundo, o hablamos de esa relación win-win de la que habla la retórica oficial china, ¿no? Bueno, yo creo que, en mi opinión, insisto que no tenemos una respuesta lineal a eso, pero creo que el principal ganador es China. Eso no significa que los países receptores no se estén beneficiando por la vía del empleo, por ejemplo, aunque muchas veces la calidad del empleo no es la adecuada, desde luego a través de las exportaciones y a través de las infraestructuras, y hay, entre otros factores que son claramente beneficiosos para los países receptores. Pero si miramos la parte china, vemos primero que cubre su principal necesidad estratégica, ¿no? De la que hablaba hace un momento. Segundo, esa financiación que vincula a la construcción de infraestructuras son préstamos que están condicionados primero a la contratación de esas empresas estatales chinas o esas constructoras chinas. Segundo, a la compra de equipos, materiales y tecnología chinos. Por lo tanto, es la industria china la principal beneficiaria de eso. Y tercero, y aunque eso es un tema sensible y China no consigue que eso convertirlo en realidad en todas partes, tiene que ver con la capacidad de negociación de los países receptores, pero muchas veces tratan de llevar su contingente de mano de obra para acometer esos proyectos, ¿no? En razón de las diferencias lingüísticas y culturales y en términos también de eficiencia, ¿no?
Entonces, bueno, esos efectos secundarios yo creo que tiene que ver con un tema clave, que es la ausencia de contrapesos y de escrutinio, ¿no? En la propia China. Nadie en China, ni la prensa, ni la sociedad civil, si es que existe algo en China parecido a la sociedad civil, desde luego no la fiscalía ni otros jugadores van a cuestionar el modus operandi de sus empresas en el extranjero, ¿no? Y ocurre que en muchos países donde China invierte, sobre todo en el mundo en desarrollo, pues tampoco tienen la capacidad, ni las instituciones, ni la sociedad civil como para someter a escrutinio muchos de esos proyectos chinos, ¿no? Y, sin embargo, vemos a China comportándose, entre comillas, como corresponde y siguiendo la ley en países donde reciben mucha inversión, como puede ser Australia y Canadá, y que sin embargo y que tienen una gran tradición de recibir inversiones chinas, y que sin embargo, gracias a tener un sistema de contrapesos, pues China se comporta como cualquier otro inversor extranjero, ¿no? Insisto, el hecho de que no haya ese escrutinio, en mi opinión, alimenta los abusos y los excesos, casualmente en dos sectores, como son las industrias extractivas y la construcción, que ya son de por sí pues, bastante problemáticos, ¿no? O tradicionalmente problemáticos. Por lo tanto, es malo lo que China hace, no, pero creo que hay un desajuste entre esa retórica del Partido Comunista, esa retórica de win-win, con lo que realmente está ocurriendo sobre el terreno, ¿no? A esa panorámica económica que acabo de mencionar, una breve apunte sobre la estrategia que tiene China para tratar de ganar en influencia política. Está cerrando acuerdos institucionales a largo plazo con universidades, con medios de comunicación, con think tanks. Está abriendo institutos Confucio, tiene vínculos muy próximos con partidos políticos de toda ideología, y eso es un esfuerzo coral que realiza tanto el Partido Comunista como distintos órganos del Estado, como distintas entidades que son más periféricas, ¿no? en la estructura del partido-Estado, y que muchas veces son percibidas por los interlocutores extranjeros como que forman parte de la sociedad civil, ¿no? De China. Y es importante apuntar que aunque tengan esas características de que parece que son que son distintas del Estado, en realidad pues reman un poco en general en la misma dirección. Luego China tiene un programa de captación de élites que yo creo que es muy exitoso, con relativamente pocos recursos. Están identificando personas influyentes de toda índole en los países receptores, con el objetivo básicamente de atraerlos a su causa, ¿no? A través normalmente de viajes a China, invitaciones a hacer actividades, o lo que ellos llaman capacitaciones, que en realidad no son otra cosa que exponerlos a la propaganda del régimen, ¿no? O sea, los llevan a China, les enseñan. China no deja de ser sobre todo para las personas que van por primera o segunda vez, pues es un país que impresiona mucho por su atmósfera, por su vibrante atmósfera, digamos, por los logros. Les enseñan no solo los monumentos legendarios, los agasajan con su hospitalidad, vuelan en clase business y les alojan en hoteles de 5 estrellas, sino que les enseñan la cara amable del régimen, todas esas infraestructuras, lo envuelven con los datos del milagro chino y con todo ese relato de la modernización china y de la transición del maoísmo, en el que China era uno de los países más pobres del mundo, a lo que hoy llamamos el capitalismo rojo, que ha permitido a China convertirse en la segunda potencia económica del mundo, ¿no? Los objetivos de eso pues, es básicamente atraer a esas personas influyentes a la causa del partido, que se conviertan en embajadores de facto de esa visión que el partido tiene de China y del mundo, ¿no? Y que lo divulguen en sus países, ¿no? Luego, pues creo yo también que es uno de los objetivos que tengan una red de aliados y un entorno amable en todos los países donde invierten, quizá como consecuencia de que es muchas veces una relación muy asimétrica. Y luego, muy importante para el partido, yo creo que es neutralizar la mala imagen que tiene China en determinados ámbitos, que es una mala imagen que ellos dicen que está proyectada o difundida por los medios de comunicación occidentales,
que tendrían pues, el propósito de aislar a China y de promover los valores occidentales, etc., ¿no? Creo que también quieren monopolizar el discurso sobre la China actual y estar cerca y tener cercanía con las personas que toman las decisiones. Por último, creo que también es importante para ellos, enlazando con parte de la intervención de Georgina, de la legitimación internacional del Partido Comunista y, de alguna manera, la promoción de su sistema autoritario, ¿no? No en el sentido de exportar su modelo, pero sí en la lógica de la división que hace el Partido Comunista desde la época de Mao del mundo entre amigos y enemigos, ¿no? En el cual pues, los amigos son los que apoyan el liderazgo del Partido Comunista y la causa socialista, y los enemigos los que cuestionan públicamente el ejercicio del poder que hace por parte del partido, ¿no? Último apunte, ya termino muy rápido. Todo esto que acabo de escribir acontece en un contexto en el exterior de un déficit tremendo de desconocimiento sobre lo que es China, su historia, su capitalismo de Estado, el funcionamiento del partido, etc. Y yo siempre, a mí me gusta decir que la primera simetría que funciona en favor de China es el hecho de que China nos conoce a nosotros mucho más que nosotros a ella, ¿no? Y la percepción en concreto que tienen las élites de China como una fuente de oportunidades es buen ejemplo, y son unas élites que además donde tienen muy bien anclada la idea de que para que fructifiquen esas oportunidades económicas tiene que existir un clima político óptimo, que es un clima político óptimo para Pekín, ¿no? Y eso pues yo creo que bueno, conlleva de alguna manera al riesgo del pago de precios políticos por parte de sus países, en forma de ausencia de críticas sobre los abusos y los excesos de las inversiones chinas en sus países, la ausencia de críticas sobre la situación en Xinjiang, el Tíbet, lo que ha pasado en Hong Kong en los últimos años o la situación de los derechos humanos en China, la aceptación de la falta de reciprocidad y la falta de transparencia, sobre todo la falta de reciprocidad, que es algo que parece tan obvio que le podríamos exigir a China, ¿no? Y sin embargo ahí tenemos a China invirtiendo prácticamente libremente, aprovechándose de la apertura de las democracias en todos nuestros sectores, mientras para los inversores extranjeros la economía china está dividida en sectores abiertos, en sectores protegidos y en sectores restringidos, ¿no? También precios políticos puede ser la adhesión a esa retórica de Pekín. En el contexto del COVID hemos visto distintos manifiestos firmados incluso por partidos políticos de ideología contraria, pues favoreciendo ese relato que proviene del Partido Comunista. También la adhesión a la Franja de la Ruta, a la nueva pues a la iniciativa esta diplomática de China, ¿no? que básicamente tiene que ver con poner los cimientos de un nuevo orden mundial, un orden mundial que, sin embargo, debo decir que China ha sido la gran ganadora de la globalización, la que probablemente más se ha beneficiado de este orden mundial que tanto cuestiona, ¿no? Y por último, también en cuanto a los precios políticos, pues podemos hablar de la lealtad que se le exige de alguna manera a China en los organismos internacionales, lo vemos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y la gran pregunta aquí es si esta influencia política y económica creciente que tiene China y que eso no va a cambiar, obviamente, si eso en el futuro va a derivar en una subordinación silenciosa o incluso una pérdida de soberanía para algunos de los países que se relacionan con ella. Aquí lo dejo. Muchas gracias.